El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 15, del versículo 29 al 37. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro, se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos, caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y que los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: Estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y éstos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver con la segunda multiplicación del pan. Él nos concede todo su amor, teniéndonos compasión como lo tuvo en este pueblo, porque Jesucristo, al ir, había mucha gente que lo seguía. Jesucristo, al ir a predicar, mucha gente lo seguía. Y este gentío numeroso, al verlo a Jesucristo, llevaron a todos sus enfermos numerosos, que eran ciegos, cojos, mudos, mancos y con muchas enfermedades. Traían el gentío. Los colocaron, dice, a los pies de Jesús y Jesucristo los sanó. ¿Cuántos de nosotros así, al escuchar la palabra de Jesucristo, al ver esos milagros, cuántos de nosotros así llevamos a nuestros enfermos, a nuestras amistades, amigos? Queremos que ellos también escuchen la palabra de Jesucristo, que sean sanados con el poder del amor de Jesucristo. Pues esto de cada uno de nosotros está en confiar en el Señor Jesucristo, está en abandonarnos en el poder de Jesucristo, porque Él está de generación en generación mostrándonos esos grandes milagros de Dios Padre Todopoderoso, porque sus manos son santas, sus manos que vienen con tanto amor a cada uno de nosotros, sabiendo que somos pecadores. Él no se amilana en nada, Él quiere entregarlo todo, todo, porque Él sabe que necesitamos de esa sanación, de esa curación, porque solo nosotros no podremos sanarnos, curarnos y menos ser perdonados, porque somos propensos a caer fácilmente en el pecado.
Por eso Jesucristo, con su palabra, que tiene poder de vida, ¿cuántos de nosotros hemos sido sanados, curados de ese pecado? Que Él solamente lo conoce, que Él quiere sanar, curar todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese pecado del odio, el pecado del avarismo, el pecado de mentir, el pecado de ser adúltero, el pecado de ser deshonestos con nuestros padres, deshonrando en vida a nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros nos alejamos de esa gracia que Jesucristo quiere entregarlo con todo su amor santo, así como lo hizo con el gentío numeroso que traían a sus enfermos? Y Jesucristo, al ver a tanta gente, quedó maravillada, quedó Jesucristo mismo al ver a todo ese gentío, llamó a sus discípulos, les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. No quiero despedirlos en ayunas porque temo que se desmayen en el camino. Jesucristo tiene compasión de nosotros después de haber sido sanados, curados. Jesucristo tiene compasión de nosotros, a pesar que nos ha aliviado de todo ese dolor que nosotros cargábamos, porque pensábamos que no íbamos a ser perdonados, pensábamos que no íbamos a ser curados por nuestro Santo Jesucristo, que ha venido aquí en la tierra hace más de 2000 años y sigue sanando, curando. ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonio de fe viva cuando perseveramos, continuamos por ese camino que Jesucristo nos ha mostrado, por el camino del bien, ya no por el camino del mal? Ya no queremos estar en ese pecado que no nos permitía estar en la gracia de Jesucristo. Jesucristo está aquí entre nosotros, regalándonos todo su amor, todas esas gracias santificadoras de lo alto. ¿Cuántas personas tienen esos dones, esas gracias, gracias al amor de Jesucristo, que se da a conocer a quien Él desea hacerse conocer? Y conoceremos a Jesucristo misericordioso, compasivo, lleno de amor santo para sus hijos que aman su camino, porque su reino ya está entre nosotros. El que permite a Jesucristo que esté en su vida, Jesucristo llenará de bendiciones su camino, su vida, su trabajo, su labor que realiza, su misión como madre, padre, ya sea como doctor, ya sea como gobernador de cualquier lugar donde estés dando un servicio. Hazlo con todo tu amor, con las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo bendecirá tu familia, tu salud, tu hogar. Hará que los planes de los enemigos que hacen el mal sean desvanecidos, que sean confundidos, porque nada de eso llegará a ti, a tu familia, porque Jesucristo ama a sus hijos que cumplen sus enseñanzas, que hacen de sus enseñanzas luz en el camino. Se multiplican bastantes cuando hacen el bien, porque es Jesucristo quien reinará. Ya no reinará el mal, porque el mal o el maligno o el pecado sabe que nosotros sin Jesucristo estaremos errados, estaremos en pecado y seremos presas fáciles para servirlo a Él, hacer el mal y ser, pues, muchas veces alejados de la gracia, del amor de Jesucristo. Pero Jesucristo tiene compasión de nuestra vida, tiene compasión de nosotros, porque Jesucristo
nos dice y les dijo a sus discípulos: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. No quiero despedirlos a ayunas porque temo que se desmayen en el camino. Jesucristo sabe que nosotros en el camino podemos desmayar después de haberlo conocido, después de haber recibido esa gracia de su perdón. Podemos en el camino desfallecer, desanimándonos por tantas cosas que el mundo nos ofrece, que el maligno siempre está acechándonos para caer en el pecado. No prestemos oídos al maligno, ya no prestemos a ese mal atención, dejarlo ahí, que se dé de pataletas él mismo porque hace el mal, porque sabe con los hijos de Dios no se puede meter, no nos puede tocar, porque sabe que Dios Padre Todopoderoso unge a sus hijos con todo su amor santo y nos da ese alimento que es de lo alto, su cuerpo y su sangre, que lo podemos recibir en la Santa Cena, en la Santa Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre, que cada uno de nosotros lo recibimos un domingo en la Iglesia Santa Católica, su cuerpo y su sangre. ¿Cuántos de nosotros un jueves eucarístico lo recibimos y lo adoramos? Porque sabemos que tenemos a un Dios vivo, no un Dios muerto. El Dios muerto está para los que viven en el pecado, porque saben, el maligno sabe que esa alma, si no tiene vida, en la gracia del amor que está de Jesucristo, que lo ha perdonado todo ahí en la cruz, todo pecado de todas las generaciones del mundo, con esa sangre preciosísima, santa de Jesucristo, que ha venido aquí a revelarnos todo, porque Él ha venido de allá del cielo, sabiendo que estamos manchados de pecado. Él no dejó de amarnos hasta el final, hasta el último momento de suspiro de su vida, aquí en la vida terrenal. Pero Él ya reina, porque Él resucitó, venció hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros, al recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, estamos vivos en espíritu y en verdad? Por eso Jesucristo nos da ese alimento para no desfallecer en el camino de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros rechazamos el cuerpo y la sangre de Jesucristo más por estar en el pecado del adulterio, en el pecado de la fornicación? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en una unión libre que no son esposos y conviven y no pueden recibir el sacramento porque quieren más estar en el pecado y no recibir la gracia de Jesucristo? Por eso Jesucristo se da con todo su amor, dándonos ese alimento para no desfallecer en el camino. ¿Y cuántos matrimonios santos, consagrados ante el altar de Jesucristo, no reciben ese sacramento teniéndolo ahí? ¿Cuántos tienen abandonado ese sacramento para no desfallecer en el camino? Porque muchos viven más una vida banal que nos muestra el mundo. Las cosas vanas del mundo nos pierde, hermanos, nos pierde. Pero aquí está Jesucristo para regalarnos ese alimento que nos da vida en abundancia. Bendice con todo su amor a sus hijos para no desfallecer en los momentos difíciles de la vida, para no desfallecer cuando hay un problema matrimonial, para no desfallecer cuando hay un problema familiar, para no desfallecer cuando hay una persecución a la Iglesia Santa Católica, para no desfallecer cuando tienes un hermano, un hijo, un esposo, un familiar, un amigo, cuando está enfermo o una enfermedad terminal, para no desfallecer porque Jesucristo está ahí siempre, siempre para nosotros, porque Él nos ama. Jesucristo mismo da gracias a Dios porque sus apóstoles le dijeron a Jesucristo: estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen?
7 y algunos pescaditos, le respondieron sus discípulos. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó Jesucristo esos 7 panes y los pescaditos, dio gracias a Dios y los partió, y entregándolos a los discípulos, y esto lo repartieron a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. ¿Cuántos de nosotros nos saciamos con ese alimento del cuerpo y la sangre de Jesucristo y damos gloria a Dios Padre Todopoderoso, toda esa gracia santificadora? ¿Cuántos de nosotros no perdemos en esta vida de hoy? ¿Y cuántos se van sin haberlo conocido a Jesucristo en sacramento, el alimento que no desfallece en el camino del hombre y la mujer, que Jesucristo nos da hoy, su multiplicación del pan? Amén.